Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a resolver un problema de poleas con un plano inclinado. Por aquí tenemos el dibujo que nos da el problema y lo que nos preguntan. Consta de un plano inclinado con un ángulo de 30 grados en el que vemos que en la parte del plano inclinado tenemos una masa de 3 kilos unida por una cuerda y mediante una polea a otra masa de 4 kilos que cae por este lado. Y la pregunta que me hacen es ¿cuánto tiene que valer el coeficiente de rozamiento entre esta masa de 3 kilos y el plano inclinado para que esta masa recorra 1 metro en 2 segundos? Recordad que lo primero que tenemos que hacer siempre es dibujar todas las fuerzas que encontremos. La primera fuerza de la que siempre nos acordamos es el peso, pero aquí vamos a tener dos pesos porque tenemos dos masas, así que si llamamos a este peso 1, a este lo vamos a llamar peso 2. Y así todo lo que ocurra en esta parte del dibujo llevará el simbolito del 1 y todo lo que ocurra en esta parte llevará el simbolito del 2. Una vez que tenemos dibujado el peso, lo siguiente que tenemos que pensar es si ese peso forma parte de los ejes de coordenadas o no. En este caso, el peso forma parte del eje Y porque no es un plano inclinado. Sin embargo, en este no, tenemos que descomponer este peso. Y como ya hemos visto en los otros problemas de planos inclinados, tendremos por aquí PX, por supuesto, 1, y por aquí PY, 1 también. Y hasta aquí ya tendríamos pintados los pesos de esta figura. Después de los pesos, recordamos que cuando teníamos una masa apoyada sobre una superficie, aparecía siempre la fuerza normal. Así que en este caso, que tenemos el peso apoyado sobre el plano inclinado, tendremos una fuerza normal perpendicular a la superficie y hacia arriba. Sin embargo, en el caso de esta masa no tenemos esa fuerza normal, puesto que el cuerpo está colgando, no está apoyado sobre ninguna superficie. Lo que sí que tenemos es que está colgando de una cuerda. Por tanto, la fuerza que hace esa cuerda para tenerlo sujetado se llama tensión. A esa tensión la he llamado tensión 2 porque está sujetando el cuerpo 2. Ahora, en este dibujo también está unido a esta misma cuerda y esta cuerda también está tirando de este cuerpo. Así que ahí habrá otra fuerza que también se llama tensión. A esta tensión la he llamado tensión 1 porque está tirando del objeto. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que saber en los ejercicios de poleas y es que siempre que se trate de la misma cuerda, da igual de qué cuerpo esté tirando porque esa tensión va a ser siempre la misma. Así que para el caso de la tensión puedo quitar tanto el 1 como el 2, puesto que el valor de esa tensión va a ser exactamente el mismo. Ahora vamos a ver qué fuerzas nos faltan por pintar. Ya tenemos los pesos, las tensiones, la normal en el caso de que las haya, y otra fuerza en la que tenemos que pensar que a veces está y a veces no, es en la fuerza de rozamiento. Como hemos dicho, este cuerpo no está en contacto con el plano, por lo tanto no va a tener fuerza de rozamiento. Sin embargo, si no nos dijeran nada no podríamos saberlo, pero como me están preguntando por el coeficiente de rozamiento, sabemos que va a tener rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre va en sentido contrario al movimiento. Entendemos que si tenemos un peso que está tirando de aquí, esto se va a mover hacia la derecha. Por tanto, la fuerza de rozamiento la pinto hacia la izquierda. Y aquí ya tendría dibujadas todas las fuerzas. Ahora vamos a pensar qué es lo que nos pregunta el problema. Nos dice que cuál será el coeficiente de rozamiento para este plano con esta masa, para que el objeto recorra 1 metro en 2 segundos. Esta información de que recorra 1 metro en 2 segundos, la información que nos está dando es la aceleración. Tenemos que pensar que hay problemas de fuerzas, de dinámica, que cuando ya hemos acabado el tema se complican un poquito y nos mezclan cosas de cinemática, del tema anterior. Así que, suponiendo que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos utilizar la ecuación de ese movimiento para calcular qué aceleración lleva. Esta era la fórmula de posición para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que vamos a sustituir todo lo que sepamos. Posición final 1, porque entendemos que sale de la posición 0. Posición inicial 0, porque hemos decidido que salga desde la posición 0, porque lo que sabemos es la distancia que recorre. Velocidad inicial 0, así que multiplicado por tiempo nos desaparece porque entendemos que el objeto está parado y lo que queremos es que empiece a recorrer 1 metro y que tarde en recorrerlo 2 segundos. Después,
1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Este tiempo es el que tenemos que sustituir por 2. Una vez que tenemos esto, simplemente tendremos que operar. 1/2 por 2 al cuadrado, este cuadrado se me va y este 2 también. Así que este 2 pasa dividiendo, lo que nos queda que la aceleración es igual a 1/2, que es lo mismo que 0,5 metros partido segundo al cuadrado. Como hacemos siempre en este tipo de ejercicios que tenemos que calcular muchos datos, me voy a ir apuntando por aquí los datos que voy calculando. De momento he conseguido saber la aceleración a la que va este objeto, que es a 0,5 metros partido segundo al cuadrado. Otra cosa importante que tenemos que saber en los ejercicios de poleas es que todo el sistema se va a mover a la misma aceleración. Es decir, que si hemos calculado la aceleración para este cuerpo, que es lo que nos decía el problema inicialmente, también sabemos la aceleración que va a llevar este, porque todo el sistema se va a mover con la misma aceleración. Una vez que sabemos la aceleración, nos vamos a poner a calcular fuerzas. Esta aceleración nos va a servir, una vez que tengamos todas las fuerzas, para meterla en la fórmula del sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Así que vamos a ir calculando todas las fuerzas que sepamos. Lo primero que podemos calcular son ambos pesos. Si empezamos por este, podemos calcular el peso 2 diciendo que el peso es igual a masa, que son 4 kilos, por 9,8, que es la gravedad. Y esto nos da 39,2 newtons. Así que me lo apunto por aquí. Una vez que lo tengo apuntado por ahí, vamos a calcular el peso 1. El peso 1 nos ha quedado 29,4 newtons, pero este dato no lo voy a apuntar aquí porque no es el dato que me interesa. Necesito saber Px y Pi, así que vamos a calcularlo. Como ya hemos visto en otros problemas de planos inclinados, este Px lo podemos transportar aquí y este ángulo es el mismo que este, es decir, 30 grados, por lo que Px es el cateto opuesto al ángulo y Pi es el cateto contiguo. Por lo tanto, con las fórmulas de trigonometría sabemos que Px se calcula utilizando el seno y Pi se calcula utilizando el coseno. Por lo que Px será igual a el peso 29,4 multiplicado por el seno de 30, mientras que Pi será el peso 29,4 multiplicado por el coseno de 30. Una vez que tengo calculados tanto Px como Pi y ya los tengo apuntados por aquí, vamos a pensar qué es lo siguiente que podemos calcular. Lo siguiente que nos faltaría serían tanto las tensiones, o la tensión, porque como hemos dicho antes es la misma, y la fuerza de rozamiento. Bueno, para calcular la tensión no tenemos ningún dato, porque como esto se está moviendo, no podemos saber cuánto vale la tensión, pero para la fuerza de rozamiento recordad que teníamos una fórmula que nos decía que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la fuerza normal. La fuerza normal todavía no la hemos calculado, nos la habíamos saltado, pero recordad que era muy sencillo de calcular, puesto que esta masa no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo que las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual que las que van hacia abajo. Así que la fuerza normal será exactamente la misma que el peso I. Por lo tanto, podemos decir que nuestra fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por 25,5. Aquí lo que vemos es que nos sigue faltando el coeficiente de rozamiento, pero resulta que esto es lo que nos piden. Así que si despejamos de aquí el coeficiente de rozamiento, que es lo que nos está preguntando el problema, esto nos quedará como fuerza de rozamiento dividido entre 25,5. Así que vamos a apuntarnos eso por aquí, a ver cómo podemos seguir. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro objetivo, saber cuánto vale la fuerza de rozamiento, para poder calcular el coeficiente de rozamiento que nos pregunta el problema, vamos a ver qué es lo que podemos utilizar. Lo único que no hemos utilizado todavía es la aceleración que hemos calculado al principio. Así que vamos a hacer el sumatorio de fuerzas tanto en el cuerpo 1 como en el cuerpo 2, porque como hemos dicho al principio, esta aceleración es la misma para los dos cuerpos. Así que vamos a hacerlo. El sumatorio de fuerzas. Para el cuerpo 1 nos interesa que sea en el eje X, porque es la parte que se va a mover. Y esto es igual a masa por aceleración. Este sumatorio de fuerzas del eje X nos dice que todas las fuerzas que van a la derecha son positivas y las que van a la izquierda son negativas. Así que tendremos tensión positiva, fuerza de rozamiento negativa y Px negativa. Y esto es igual a 3 por 0,5, que es la aceleración. De aquí el Px lo conocemos, así que lo podemos sustituir por 14,7 y hacer esta operación. Nos pasamos esto sumando y nos queda tensión menos fuerza de rozamiento igual
16,2 newtons. Así que de momento tenemos que tensión menos fuerza de rozamiento son 16,2 newtons. Como de aquí no podemos sacar nada más porque tenemos dos incógnitas, vamos a ver qué pasa si hacemos el sumatorio de fuerzas del cuerpo 2. Esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué tenemos de fuerzas en el cuerpo 2? Tenemos una tensión positiva porque va hacia arriba y un peso negativo porque va hacia abajo. Así que lo que tenemos es tensión menos peso igual a masa, que es 4, por aceleración, que es 0,5. Pero de aquí este peso también lo conocemos porque es el peso 2, 39,2. Así que podemos cambiarlo por 39,2. De aquí podemos sacar el valor de la tensión. La tensión será igual a 2 más 39,2, es decir, 41,2 newtons. Ya sabemos cuál es el valor de la tensión. Así que si ya sabemos el valor de la tensión, podemos ponerlo en esta fórmula para poder calcular la fuerza de rozamiento. Si lo hacemos por aquí, nos queda que 41,2 menos fuerza de rozamiento es igual a 16,2. Si despejamos la fuerza de rozamiento pasándola aquí y el número nos lo pasamos aquí, lo que nos queda es que 25 es igual a la fuerza de rozamiento. Así que ya sabemos que la fuerza de rozamiento son 25 newtons. Si sabemos la fuerza de rozamiento, podemos utilizar lo que habíamos calculado aquí para por fin calcular el coeficiente de rozamiento. Si lo hago por aquí arriba, nos queda que el coeficiente de rozamiento es la fuerza de rozamiento, que son 25, dividido entre 25,5. Lo que nos da un coeficiente de rozamiento de 0,98. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.